Hacía tiempo que no conversábamos. Cuando quieras. Bueno, le pregunto primero esto. ¿Usted siente que no solo fue un pésimo ministro, sino ahora es un exministro? Me imagino que no, pero le doy la oportunidad de responder. No, la verdad que lamento mucho. No es la primera vez que lo dice, por otro lado, pero la verdad que lamento muchísimo que diga esto. Me parece que es desafortunado, como muchas otras declaraciones que viene haciendo desde hace un tiempo. Pero la verdad es que, ¿qué va a hacer? No voy a entrar en una disputa personal, porque no tiene sentido. Incluso las cosas que dice claramente no son ciertas. Las dije 20 veces, las expliqué. Pero no tiene sentido porque yo creo que el tema no pasa por esto, digamos, pasa porque, bueno, probablemente honestamente entiendo que está muy preocupado por la situación, está muy presionado por la situación, y me parece que son declaraciones desafortunadas que honestamente pienso que si lo reflexionara un poco no las diría de esta manera. Así que para mí ya ahora, no voy a entrar en una cuestión personal. Ahora, Rubinstein, sí, a mí tampoco me interesa hacer de esto un escándalo de vedettes, ni mucho menos. Me interesa sí que discutamos, porque estamos hablando de lo más importante que nos pasa a los argentinos en este momento, así que me parece que es importante discutirlo como adultos. Pero usted me imagino que también tiene su intención política detrás de esto y me sabrá explicar por qué dijo lo que dijo, porque la cuarentena no elimina el virus, lo sabemos todos. La cuarentena es un mecanismo defensivo. Ahora, ¿por qué usted sugiere que es difícil que la gente la cumpla si no hay otra alternativa? ¿O usted cree que la hay? Mira, Alejandro, en primer lugar es importante que diga que yo fui de las personas que, digamos, que te diría que inicialmente más apoyó la cuarentena. Es más, propuse la cuarentena de la manera que se dio, incluso una semana o 10 días antes de que finalmente se diera, cuando todavía se estaban titubeando y vacilando respecto a la suspensión de espectáculos deportivos o la suspensión de clases. Estamos hablando de principios de marzo. O sea que no es una cuestión ni ideológica ni política. Y creo que tiene que quedar claro. Es más, apoyé absolutamente la decisión del presidente cuando se puso al hombro esto, después de yo te diría, Alejandro, de 2 a 3 semanas, donde hubo mucha vacilación, inclusive subestimación de la magnitud de la pandemia, con declaraciones del propio Ginés, que después él reconoció, y está bien que lo haya hecho, pero que de alguna manera significaba, digamos, darle menos importancia de la que se venía viendo por lo que estaba pasando en el mundo, particularmente en ese momento en Europa. Así que yo apoyé desde siempre la cuarentena. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? La cuarentena, y lo vengo diciendo también durante mucho tiempo, es un instrumento, es un recurso limitado. Lo que hace fundamentalmente es dilatar la maduración de la epidemia para ganar tiempo crítico, para preparar el sistema de salud, cosa que se hizo, y afortunadamente por eso, digamos, se detuvo, o sea, se moderó la velocidad de propagación, y esto hace que, digamos, no se sature el sistema de salud, y está muy bien. Lo que no se hizo en el momento que se podría haber hecho es preparar una contundente respuesta comunitaria, y eso es lo que yo cuestiono. Atención primaria, más testeos, más rastreo, aislamiento y bloqueo de contactos, de foco, cuando se podría haber hecho, y esto yo lo vengo diciendo desde fin de abril, Alejandro, un mes después de que se había implantado la cuarentena. Sí, lo que pasa es que cuando uno escucha todo el relato en retrospectiva, intuye algo de gataflorismo. ¿No hay algo de gataflorismo en decir que al principio titubeaban en hacer la cuarentena, cuando fue además una de las primeras del mundo que se dictó, de las primeras de este lado? No fue de las primeras del mundo. De este lado sí. Pero fue oportuna. Y entonces, si en ese momento usted considera que titubeaban y ahora considera que están enamorados o que se aferran o que la postergan demasiado la salida. ¿De mí? No. Sí. ¿Cómo? O sea, es como decir, esto es el único instrumento que tenemos. Claramente, no solo lo sabemos todos, no es un instrumento que permita, y vos lo acabas de decir, ni eliminar el virus, ni erradicar la epidemia. Digamos, lamentablemente la cuarentena para lo que sirve es para ganar tiempo, pero vos tenés que acompañarlo de otras acciones, que son las que te digo, que es lo que hicieron los países que tuvieron éxito en el control de la epidemia. Porque la realidad es que los países que hicieron una cuarentena estricta, y estoy hablando que de países europeos, asiáticos, latinoamericanos, se acompañaron de un fuerte programa de acción comunitaria.
y controlaron en general la epidemia, al cabo de 2 a 3 semanas comenzaron a ver una reducción del número de casos. Entonces, la paradoja que más frustración genera es que nosotros tenemos una cuarentena que se ha prolongado 5 meses, que claramente ha habido un incumplimiento social progresivo, que comenzó deshilachándose y que se ha resquebrajado por muchísimas razones, digamos, razones de índole económica, razones de índole social, razones de índole emocional, por lo que fuera. Pero la realidad es que en ese resquebrajamiento... Sí, doctor, en ese resquebrajamiento, ¿no influye también esta prédica de la oposición en contra? Por ejemplo, hoy... ¿A vos te parece que eso influye realmente? Estamos hablando de los partidos. ¿Cuáles son los sectores, digamos, donde más movilidad y actividad se está viendo? Lo que se ha visto, y estos son indicadores objetivos, Alejandro, en los partidos más pobres del conurbano, donde más del 60% de la economía es informal. Pero también en provincias que liberaron las restricciones antes que otras y que son de signo opositor. De hecho, Ginés García dijo que, por hacerle caso a usted, provincias como Jujuy, como Mendoza, llevaron adelante estas aperturas y tuvieron esos rebrotes. ¿A vos te parece que por hacerme caso a mí realmente soy primero le pregunto, ¿usted los asesoró? No, obviamente los conozco y yo claramente soy, si querés, del espacio de la oposición de Juntos por el Cambio. Las estrategias que cada provincia tiene, las tiene, digamos, de acuerdo a su propia realidad contextual. Yo nada más no tengo ningún rol en asesoramiento en Jujuy y en Mendoza. ¿Y le parece que hizo bien Jujuy en abrir como abrió algo prematuramente y que terminó con el brote? Mira, Alejandro, cuando escribí, inclusive el Partido Radical, a través de la Fundación ALEM, que son los equipos técnicos del radicalismo, hizo una propuesta a principios de mayo de hacer en el momento que teníamos 100 casos diarios, de hacer una salida ordenada y inteligente de la cuarentena en algo que habíamos propuesto, que era un esquema valvular intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Es comenzar a abrir, por supuesto, muy gradualmente, monitorear con indicadores objetivos duros, como por ejemplo la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva o las muertes o el número de reproducciones de R0, y de acuerdo a eso ir abriendo y cerrando la válvula. Entonces, lo que hizo Jujuy, obviamente, abrió cuando empezó a tener un brote de casos, volvió a cerrar, y eso está bien hacerlo. Ahora, el tema que digamos, y lo mismo está haciendo Mendoza, digo, por citar los ejemplos que da Ginés. Ahora, pensemos lo siguiente, después de 5 meses de cuarentena interrumpida, es muy difícil volver para atrás, es lo que estoy planteando. Pero no es porque lo diga yo, porque es la realidad que se está viendo cuando salís a la calle y que hablar de los indicadores de movilidad. Ahora, digamos, no es una decisión mía, ni es que la oposición contribuye a esto, eso no tiene ningún sentido. Ahora, esto que hicieron, por ejemplo, Jujuy o Mendoza, ¿por qué en la capital no se hizo? ¿Usted qué piensa? ¿Que Fernán Quirós también está enamorado de la cuarentena como Alberto Fernández? No, lo que sucede es que el área metropolitana de Buenos Aires claramente es una unidad demográfica, geográfica, epidemiológica, que no puede estar desarticulada. Yo creo que tienen que estar profundamente integradas en cuanto a las estrategias, más allá de... Dice que lo arrastran a Larreta, digamos, no, lo arrastra Kicillof, lo arrastra... No, Alejandro, más allá de ciertas diferenciaciones, que obviamente están ocurriendo porque la curva tiene una trayectoria diferente en este momento en la ciudad de Buenos Aires, en los partidos del conurbano. Ahora, si vamos a esperar que esto se dispare la cosa en el conurbano bonaerense, la realidad es que va a llegar a la ciudad de Buenos Aires también, como también va a ocurrir en el país. Digamos, hoy tenés un país que está cerrado, con toda la circulación interjurisdiccional bloqueada. Cuando esto se abra, porque en algún momento hay que abrir, ¿hasta cuándo? O sea, la pregunta que yo me hago y que la sociedad se hace es, la vacuna va a estar probablemente en no menos de un año. Ojalá esté antes. Yo no creo que esté antes de poner el segundo trimestre del año próximo. Usted en la vacuna rusa no cree, evidentemente. No tengo la menor idea de la vacuna rusa. Nos hemos explicado todos en estos últimos días.
No tengo idea de si ha pasado por todos los procesos y digamos por todas las fases de ensayos clínicos. Sí, no, en general dicen que no pasó. ¿Cómo? Sí, en general dicen que no. En general dicen que no pasó por las fases correspondientes, pero como dice, dentro de un año mínimo. No sé qué decir. Ahora, en ese lapso, bueno, déjeme que primero le quiere preguntar a mi compañera, Noelia Barral Ligera. Adelante, Noé. Buenas tardes, Rubinstein. Entiendo que parte de su propuesta es salir de la cuarentena administradamente, digamos, con enseñanza a la población de cómo conducirse, aumentar testeos, ¿y hay alguna otra pata que se me esté escapando? Sí, proteger a la población vulnerable, claramente. Que eso no es en lugares donde hay súper desarrollados sistemas de salud, digamos. Yo no me imagino eso en este momento en la Argentina, porque lo que está describiendo no es un dispositivo muy costoso. ¿Cuál? ¿El de testeos? Todo, testeos, rastreo de contactos, aislamiento de mucho más pobres que los nuestros. No solamente el testeo, ojo, el testeo es toda una estrategia de rastreo de contactos y de aislamiento para bloquear los focos. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, en un momento como el que tenemos ahora, sobre todo en el AMBA, de altísima circulación viral, porque veamos que tenemos prácticamente un 50% de los hisopados son positivos, es mucho más difícil poder trazar la cadena de contagios. Pero, o sea que el rédito sanitario, te diría, es menor que el que habría tenido lugar hace 2 o 3 meses. Pero de todas maneras, es la única manera que vos tenés, o sea, saliendo de manera muy administrada, con muchísima protección y prevención, con una campaña de comunicación muy dirigida a la gente y no al miedo, sino al empoderamiento social. Y esto yo creo que hay que hacerlo. Y protegiendo a la población más vulnerable, los ancianos frágiles, las personas con enfermedades crónicas, las poblaciones especiales como los barrios de emergencia o los geriátricos. Esto es lo que tenemos que hacer, porque digamos la verdad es que no es que uno diga hay que salir de la cuarentena, primero no hay una opción binaria, y yo lo vengo diciendo, de cuarentena eterna o salir de cualquier manera. No es esa la opción. Me queda una duda, doctor. Puntualmente en el tema testeos, para usted, ¿cuál es dónde está, digamos, la falla del sistema que se está usando actualmente en el país? No, en realidad lo que pasa es que se empezó muy tarde con la búsqueda activa de casos. O sea, vos tenés fundamentalmente una estrategia que tiene que ver con el plan detectar, que es muy acertada, pero que empezó bastante tarde. Entonces, y empezó bastante tarde porque la verdad es que no había test. Y no había test porque no se compraron a tiempo. Pero esto no es algo que yo estoy diciendo porque y que tiene, digamos, connotación política. Esto es así. Y no se compraron a tiempo porque se subestimó lo que era la pandemia, el impacto de la pandemia. Ahora, el testeo no es la solución mágica. El testeo es un instrumento para poder desarrollar una estrategia comunitaria de bloqueo de los focos, que se puede hacer cuando no tenés 7.500 casos. En este momento es muy difícil hacerlo. Pero si no lo haces, tampoco podés contener o mitigar, digamos, la trayectoria de la epidemia. Le quiere preguntar también a Alejandro Wall, doctor. Adelante, Wally. Vale. Doctor, buenas tardes. Bueno, usted es un hombre de la UCR, forma parte de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le cae que el expresidente Mauricio Macri, de quien usted formó parte del gabinete, haya viajado a Francia, hoy esté en Francia en una situación como la que atraviesa el país? Entiendo que es una decisión personal y por lo que yo sé tiene que ver con que la Juliana Aguada tiene la hija en Francia hace varios meses. Me parece que no hay que hacer tampoco una cuestión de Estado porque, digamos, el expresidente se vaya a Francia. La verdad que cree, como dijo, son más chicanas que otra cosa. ¿No cree, como dijo Sergio Massa, que su gente lo querría acá, defendiendo sus ideas, sus votantes, digo? Mira, más allá de eso, de lo que diga Sergio Massa, en realidad son decisiones personales que también tienen que ver con realidades muy concretas. La hija de Julián Aguada, y esto, ojo, me entero ahora, en estos días, está en Francia hace muchos meses, la quiere ver. Si querés, lo mismo pasó con la expresidenta Cristina cuando veía a la hija en Cuba. No me parece que sean cuestiones que haya que debatir demasiado. Qué distinto el tratamiento, ¿no? En la sociedad, en los medios en general, cada vez que viajaba. Están pegando bastante a Macri, no digas eso, porque le están pegando mucho, ¿eh?
¿Pero le tuvo que pedir permiso a algún juez? ¿Salió en las portadas de los diarios? Alejandro, es absurdo esto que está pasando. Y si hay algo que yo, y lo hablé con Ginés en su momento, mira, tratemos de sacar estos temas de la grieta, porque es algo tóxico ya a esta altura. No todo es que eso es lo que me preocupó, eso es lo que nos motivó a llamarlo, doctor, eso es lo que me preocupó a mí, de su entredicho con Ginés. Yo me he manejado con muchísima mesura, con muchísima prudencia en la mayoría de los temas. No soy un tirabombas, soy epidemiólogo, soy sanitarista, tengo una formación de toda la vida en esto. O sea, no todo, digamos, hay que analizarlo en esta clave, digamos, política. Ahora, usted decía, doctor, bueno, porque además lo sé porque conozco su trayectoria junto a Fernán Quirós en el Hospital Italiano, por eso me sorprende que sea también crítico de la cuarentena, siendo que él es uno de sus principales defensores. No soy crítico de la cuarentena, Alejandro, no digas eso. No soy crítico. Bueno, dice que la gente no la cumple más. Creo que son recursos que se agotó, pero se está viendo, lo ves palpablemente eso. No es que lo diga yo o que yo tenga una posición tomada. No, eso es evidente, está bien, eso es evidente, pero que usted lo diga tiene que ver con que propone otra cosa, pues si no, es algo que vemos todos, pero si no... Ahora yo te pregunto, ¿cómo sostenés y viabilizás una cuarentena, digamos, que se alargue, por ejemplo, más de 5 meses? ¿Cómo haces para que la gente que no... ¿Cómo haces? Otra alternativa es hacer como que no pasa nada y que se saturen los sistemas de salud y que se mueran los más viejos, justamente, los más vulnerables. No, justamente. Entonces empezamos a ver de qué manera se puede crear una solución más inteligente pensando en una realidad palpable. Es que la gente... Le pido, y se me fue el tiempo de la entrevista, pero le pido que me responda esta última con una mano en el corazón. A mí me encantaría que esa estrategia superadora existiera y que la pudiera costear Argentina. Ahora, usted, que manejó el Ministerio de Salud, que vio degradado su título a secretario de Salud, que incluso cuando propuso algunas cosas lo desautorizaron, como aquel protocolo de interrupción del embarazo y demás. ¿Cree que, en serio, con una mano en el corazón, cree que el macrismo lo habría hecho mejor? ¿Cree que habría tenido esos tests a tiempo? ¿Cree que habría logrado equipar las unidades de terapia intensiva? De verdad, de corazón le pregunto, Adolfo. Pero no tengo dudas, Alejandro, y si hubiera estado yo, seguro que también lo hubiera hecho, digamos, y con el mismo espíritu que lo se está haciendo ahora, digamos. Pero ¿cree que lo hubiera hecho mejor que Ginés González García? Lo hubiera hecho probablemente diferente. No sé cuál hubiera sido el resultado, Alejandro, porque de nuevo son estos escenarios contrafácticos incomprobables, pero que hubiera puesto todo el gobierno el mayor empeño en hacer las cosas de la mejor manera posible. No tengo ninguna duda. Bueno, no hubiera estado igual, usted no habría estado porque terminó renunciando, ¿no? Y qué sé yo, uno nunca sabe. Estuve con lo del Janta, que era obviamente otra escala. Adolfo, le agradezco, le mando un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri, en polémica con Ginés González García. No sé si lo hubiera hecho mejor, lo habría hecho diferente, dijo recién.